Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar. Gracias al Señor que estamos aquí ya reunidos. Ya vienen los hermanos que nos hacían falta. Esperemos en el Señor que sigan llegando. Que el Señor haga la obra. Me hubiera gustado que llegaran también el hermano, ¿cómo se llama del carrito, el gordito? Se me va su nombre. Pero Alejandro, pero Dios mediante ya el Señor sabe y tiene a los que ha de tener, hermanos. Hoy vamos a estudiar, hermanos, lo que ya hemos estudiado, pero hay predicaciones que se tienen que repetir constantemente. No sé si al hermano, porque obviamente al hermano Germán y su familia a lo mejor no me la han oído, y si ya la oyeron no importa. Quiero que demos un estudio de qué es y por qué es la Santa Cena. La palabra Santa Cena usted no la va a encontrar en la Biblia. ¿Verdad que no? No existe esa palabra. Ese nombre se le dio a raíz de la última cena del Señor, que en la Iglesia Católica le llaman última cena. Pero nosotros en la Iglesia Cristiana estamos buscando hacer lo que el Señor mandó hacer. Pero antes de pasar al tema de lo que es la Santa Cena o la Eucaristía, que la palabra correcta es esa, acción de gracias, quiero primero que entendamos un punto que define por qué usted como hijo de Dios hace eso. ¿Por qué usted como hijo de Dios tiene que cambiar cosas que naturalmente no hacíamos? ¿Qué es lo que nos debe de empujar a hacerlo? Y si realmente estamos en ese mismo tenor. La predicación todas parecen iguales, pero nunca salen iguales. Dios siempre tiene algo diferente que enseñar. Todos podemos hablar de este tema, pero cada persona puede darle un enfoque distinto. Para poder empezar a hablar de eso, primero vamos a ver qué nos dice el Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Este es un mensaje que el Señor nos dio para la iglesia del Señor. Recordemos que Corintio era una de las iglesias que aparentemente era muy indisciplinada y constantemente se le estaba exhortando. Y cuando el Señor utiliza a Pablo, al apóstol Pablo, siempre fue con el propósito de que también hoy en día su palabra sigue teniendo el mismo peso hacia la iglesia, hacia su congregación. Esa exhortación que se le dio en aquel tiempo Corintio, ahora es una exhortación para la iglesia del Señor, que somos nosotros. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 4? ¿Ya no están ahí? ¿Segunda o primera? Segunda de Corintios capítulo 4. Amén. Y como siempre, pues me regreso para atrás. Vamos a empezar desde el 1. Es que para que entendamos el contexto. Segunda de Corintios 4 y empezamos desde el 1. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál misterio? La vida eterna. ¿Cuál ministerio? El ministerio que tenemos nosotros de vivir en Cristo. Tenemos un ministerio todos, ya hemos hablado que somos llamados a ser sacerdotes, nación santa. Verso 2, antes bien, y aquí empieza la exhortación al que entiende que tiene un ministerio, que el Señor le dio, que es predicar su evangelio, que es tener santidad, que es estar en acorde a lo que se enseña en su palabra. ¿Y qué es lo que te dice? Antes bien, renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Mira, hermano, ¿qué es lo oculto y lo vergonzoso? Todo lo que se hace fuera de la palabra de Dios y que la gente cree que porque lo hace escondidas, Dios no lo ve. Es como el marido infiel, ¿no? que de pronto cree que porque no lo ve su esposa, nadie se entera. Pero Dios está ahí. O como aquel que cree que porque se esconde del pastor y se pone a tomar o a fumar o a hacer cosas que lastiman su cuerpo,
Si el pastor no lo ve, piensa que está del otro lado. Dice, no andando con astucia. ¿Qué es ser astuto? Ser astuto es pensar que puedes engañar a alguien y que haga lo que tú quieres que haga. O que tú haces que él crea en ti. Eso es ser astuto. Hay muchos hermanos en Cristo que se paran frente a un púlpito, que predican su palabra, pero no viven su palabra. Pero con astucia tratan de demostrar que sí. No vamos a hablar mal de nadie en particular, de los cercanos o hemos conocido, pero usted puede ver infinidad de pastores en la internet que hablan la palabra, que predican la palabra, pero cuando vas a sus vidas privadas, nada que ver con la palabra. Que el amor de ellos no está en el Señor, está en el dinero que le sacan a la gente, está en el ego de sentirse superiores, etcétera. Ahorita cuando llegábamos, pues lo voy a mencionar porque ya lo mencioné, hablaba de que cuando vi los sillones del hermano, la iglesia de Cash Luna tiene sillones de este tipo. Y la manera como obtuvo ese dinero no es de la manera que Dios bendice. Entonces, ¿cómo puedes tú pronunciar o decir algo? Y no es por hablar mal de Cash Luna. Cash Luna tiene sus propios problemas, pero lo que hace no va conforme a lo que él dice enseñar. Eso es ser astuto. La gente te admira por la careta que pones, no por lo que eres. Y Dios dice ahí, no andes con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer por qué uno se reúne en la mesa del Señor para la Santa Cena. Porque si nosotros adulteramos la palabra del Señor, vamos a hacer cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. Si adulteramos la palabra de Dios, usted va a ver una iglesia que hablan todos al mismo tiempo lenguas. Y que ni lenguas son. ¿Por qué? Porque no leen 1 Corintios 14. Si adulteramos la palabra de Dios, todavía hay gente que se atreve a decir, Dios me dijo, sin citar la Biblia. Si adulteramos la palabra de Dios, hacemos que el pueblo, en lugar de caminar por las veredas que el Señor ya tiene fijas y bien establecidas, se desvíen. O justificamos el pecado con la palabra de Dios. Es increíble, pero es una de las estrategias más tristes que hay hoy en día. Justificar mis pecados con la palabra del Señor. Como aquel que decía, y lo dijo, es que yo puedo tener más mujeres porque Salomón tuvo 1000. Yo puedo tener 2 o 3. Saca el texto de contexto y lo usa de pretexto. Pero no leyó lo que le pasó a Salomón. No leyó cómo el Señor estuvo molesto con Salomón. Ese es el punto, hermanos. La palabra de Dios no puede ser adulterada, sino, dice ahí mismo, vamos a regresar al 2, antes bien renunciamos al oculto vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, lo que va a cambiar tu vida, lo que va a transformar tu vida, es la palabra de verdad. Amén, amén. No lo que dice el pastor, no lo que dice alguien que posiblemente voy a pensar que a lo mejor hasta inocentemente, como él no conoce, puede decir cosas que a lo mejor le enseñaron mal. Pero su obligación es buscar la verdad. Hay una persona que luego Lucy trata de evangelizar, es testigo de Jehová, y le da citas bíblicas y ni la lee. O sea, ella regresa y da la vuelta y vuelve a lo que ella solo quiere conocer y entender. Y quiere convencerte sin argumentos. Eso sucede porque no buscan la verdad. Y llevan la conciencia humana delante de Dios. Es decir, Señor, ¿esto que hago es correcto?
guíame. Eliminas tus pensamientos para pensar los de Él. Por eso la Biblia dice, hazte ignorante. Amén. Amén, amén. No te creas sabio. Porque si te crees sabio, no me vas a hacer caso. Es lo mismo que aquel que lee la Biblia buscando justificar lo que cree que ya sabe. En cambio, si lees la Biblia buscando qué Dios quiere decir, es diferente. Y viene aquí un tema, un punto importante. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué le pasa al incrédulo? ¿Qué le pasa a ese testigo de Jehová o a ese mormón que tiene su mente en tinieblas? Que el enemigo ya le puso una serie de vendajes para que no vea la verdad. Porque aunque tú le citas la palabra, le da la vuelta a su mente por la oscuridad que ya tiene. Cegado para que no le resplandezca la luz. Lo que el enemigo quiere es que no pueda ver. Pero hay una solución. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando usted predica la palabra del Señor, la luz puede llegar aún en ese medio de esa oscuridad. Porque cuando la luz resplandece, ¿qué le pasa a la oscuridad? Desaparece. Entonces, hermano, usted no se puede cansar de hablar y predicar la verdad. Aunque el mundo parece que no entiende, aunque el otro le dé la vuelta 1000 veces, usted siga enseñando la verdad. Porque esa luz que es Jesús, si el Señor lo tiene por hijo, lo va a hacer que un día le llegue. Porque el Señor es quien nos escoge. Siéntase especial. Pero no para tener ego, sino con reverencia y humillación, porque no lo merecemos. Eso es lo que está diciendo ahí. Necesitamos la luz. Y el verso 6 nos cita a Génesis. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué cita Pablo? Génesis, la creación, que de la oscuridad el Señor dijo, hágase la luz. ¿Cómo hizo la luz el Señor? Por medio de su palabra. Él dijo y se hizo. Si usted usa la palabra de Dios en esa persona que está en oscuridad, y aún usted que posiblemente todavía por ahí alguna otra tiniebla, la palabra de Dios es la luz que quita la oscuridad. Amén. Que limpia. Por eso es tan importante conocer conceptos para que usted no decaiga. Esta cita, hermanos, quisiera yo tener esa persona y decírsela como se la estoy explicando a usted. Pero es mucho el trabajo. Pero no podemos rendirnos. Amén, amén. Tiene que seguir y seguir. Yo le decía, es que mandar un texto no tiene el impacto como hablarlo. Pero tal vez, si él quiere, puede lograr tocar el corazón de alguien. Y solo es la palabra de Dios. Hágase la luz, fue la palabra. Y es la palabra hasta hoy la única que transforma. Por eso leímos arriba que es su verdad, no la nuestra. La nuestra no sirve. La nuestra puede confundir. La nuestra puede perder a alguien en lugar de guiarlo a la salvación.
Por eso es tan triste ver eventos, formas que no buscan la predicación. Yo quisiera ver en un evento que no llevaran ningún instrumento y que fuera todo el evento puras predicaciones, a ver si la gente iba. Quiero verlo. Esos miles de personas, ¿a qué vienen? Buscando al Señor. Esos estadios llenos. Gloria a Dios el día que así sea. Que no haya música, que no haya nada, que haya un predicador diciendo la verdad del Evangelio y el estadio esté lleno. El salón esté lleno. Ustedes fueron a nuestro aniversario. A muchos se les invitó, pero llevar, pues no hay música, pues no. Hay una hermana que sí me dijo, pues que no tienen grupo. Pues no, pues no. Hermanos, esta cita nos enseña la importancia de buscar la verdad y no quedarse con lo que se predica en una congregación. Vamos a Efesios 4. Ya para poder entrar en el concepto, vamos a Efesios. Efesios está adelantito, no se va a ir para atrás, luego, despuesito. Efesios 4. Entendiendo todo lo que acabamos de explicar, ahora el Señor nos dice otra exhortación. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Oyó eso? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4:17. Lo leo de nuevo. Pablo le dice a Corintio, Pablo te lo dice a ti, esto pues digo y requiero, pero no por él, por el Señor. O sea que es Dios usando a Pablo. Sí, amén. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que le interesa a la gente que dice ser cristiana, pero no es cristiana? Su vanidad, el ego, el aplauso, el reconocimiento, el dinero, el estar en una congregación que la ven como un club social. Ah, sí, yo soy cristiano. No, si yo voy a la iglesia más grande de Celaya. ¿Y eso qué? A la Bautista. ¿Y eso qué? O sea, eso no me garantiza que tú eres cristiano. Tenemos unos hermanos, ya los conocen, los que recuerdan al hermano Juan, que su esposa prefirió irse a la Bautista porque se sentía en otro nivel. Nosotros éramos muy poquito para la señora que quería gente. Y no es hablar mal de ella, ojalá el Señor ya la haya redargüido y le hayan enseñado y ahorita esté en humildad. Pero cuando se fueron de nosotros fue por estar en un lugar de más alcurnia. Cristo no está en una mega iglesia. Y no estoy diciendo que no haya mega iglesias de Cristo, Amén, yo no dudo que haya. Pero Cristo habita en ti. Amén. Tú eres el templo. Y está diciendo ahí, yo te pido que no andéis como ellos. Que tú no vayas a la congregación porque me va a regañar el Señor. O porque si no voy a irme al infierno. No. Porque buscas aprender para amarlo más a Él. Conocerlo más, aquel que te puede dar la vida eterna. A eso viene uno a la congregación. Porque si vienes con otro concepto, otro plan, vives en tu vanidad. Y dice el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos
de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué le pasa al cristiano que no ha soltado sus cargas? Tiene el corazón duro y por eso sigue igualito. Por eso no cambia, por eso no nace de nuevo, por eso lo único que él quiere es pertenecer, andar y presumir lo que realmente no vive. Solo el Hijo de Dios ya quitó la venda por la luz de Jesucristo, nació de nuevo y su transformación se demuestra porque el mundo lo nota y porque el mundo te empieza a odiar. Ya no les caes bien. Ya no eres el que eras. ¿Saben por qué hay grandes fiestas y personajes y eventos en las iglesias? Que en lugar de buscar del Señor es para sentirse como en una especie. Mire, hermano, el mexicano por naturaleza es fiestero. Así nos educaron, así nos enseñaron. Y nos burlamos de todo. Hasta en un funeral nos estamos riendo. Así somos los mexicanos. Así somos. Y por eso ese gusanito del relajo, aún en las congregaciones, junta más gente que cuando vas a hablar del Señor. Yo conozco muchos hermanos que van a la iglesia porque pueden, como ya no pueden bailar en el mundo, es que ahí sí puedo bailar. No, pues es un ejemplo bien más fácil. Ponga un payaso y ponga un predicador, a ver cuál más gente tiene. Ándele. Sí, Ahí en el jardín se ve. ahí se ve en el jardín. Sí, es que ya los pastores están más preocupados por llenar la iglesia que por predicar el evangelio. Entonces tú puedes hacer muchas cosas. ¿Tú quieres una mega iglesia? No, hombre, sí es re fácil. Denles lo que les gusta. ¿Y qué creen? Que la palabra no es lo que les gusta. ¿Y cómo sabe eso? Porque no leen la Biblia. Si no lees la Biblia, no tienes amor al Señor, perdón. Tienes que tener amor al Señor para estar clavado ahí 3, 4, 10, 30, una hora. Porque la palabra es la que transforma, es la que da vida. Este libro es vivo, es eficaz. Este no nació ayer ni hoy, tiene siglos. Y lo han querido destruir montones de veces y Dios no lo ha permitido. Y no te quedas con una sola versión. Lees diferentes para llegar a una verdad y un corazón entregado al Señor. ¿Qué le pasa a las diferentes religiones, incluyendo la cristiana, que se enfocan en una sola versión? Y si aquí dice, aquí es, aunque esté mal traducido. Pero cuando ves otras versiones, tú haces en tu mente una verdad que el Espíritu Santo te revela, porque Él es el que revela. Cuando ve tu qué, tu disposición y tu búsqueda. Cuando Él ve que tú quieres saber la verdad, Él te la da. Él que está en ti. Te va guiando, te va diciendo, por ahí no es. ¿A poco no le ha pasado cuando lee la Biblia que de pronto como que, caray, esto como que no? No, esto no lo pude haber dicho el Señor. Y te pega, y te da vuelta, y lo vuelves a leer, y no, como que no me cuadra. Y es cuando te buscas la verdad, buscas el principio, buscas la raíz. En otras versiones, o incluso hoy en día, hermanos, ya no hay pretexto. Está al alcance de un botón en internet. Ya no hay pretexto. Dios ha puesto la palabra al alcance de todos, pero no todos la quieren tomar. Eso le pasa a un testigo de Jehová, a un mormón. ¿Sabe cómo sabes cuando hay una secta? Cuando le dicen, no oigas nada, solo lo que nosotros te enseñamos. Esa es una secta. El Hijo de Dios te exhorta a que busques la verdad. Aún en contra de lo que yo pude haber dicho. Porque también yo soy humano y me puedo equivocar. Y a lo mejor tú me das a mí luz que me hace falta. Así seas un niño, un joven. Si Dios te va a usar, te va a usar. No tenga miedo. Entendiendo ese concepto. Verso 19. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el peligro de no conocer la verdad. Que llega un momento en que haces todo lo que te han enseñado, aunque sea en contra de Dios, y lo justificas como que es de Dios. Ese es el peligro, hermanos. Y empiezas a caer, y poco a poco, ese pecados, esas caídas te van derrumbando más, hasta que vuelves a donde estabas cuando comenzaste, o peor aún. Porque ahora crees saber la verdad, que te engaña, y que te lleva a la discusión, y no al conocimiento pleno de él. Usted puede escuchar a todo el mundo, e investigar si lo que están diciendo es real. Entendiendo todo eso, ahora sí vamos a ver qué es la Santa Cena. Porque si usted no está dispuesto a aprender, no hay manera que yo le pueda enseñar y que el Señor pueda tocar su mente para que usted asimile el conocimiento. Solo la disposición de la persona en el corazón del Señor nos lleva a una verdad. Entendiendo esta maravilla que el Señor nos enseña, nos vamos a ir a Juan. San Juan. Si se me olvida que acá dice San Juan. Y que en el cel nomás dice Juan. Juan 3. Ya lo hemos leído como montones de veces, pero vamos a volver a leer. Verso 16. Amén. ¿Qué es la Santa Cena? Es una acción de gracias. ¿De gracias de qué? Pues de lo que dice ahí. Porque de tal manera, verso 16, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es acción de gracias. Vamos a dar gracias por eso, por lo que el Señor hizo por nosotros, sin merecerlo. Dios no mandó al Señor a que viniera a decirte, pecador, no sirves para nada, te vas a ir al infierno, como hacen muchos por ahí. No, Él vino a decirte, hay salvación. Amén. Hay una oportunidad para que tú puedas ir al cielo. Hay una oportunidad para que tú dejes tu vida pecaminosa y seas transformado. Y esa oportunidad tiene nombre, Jesucristo. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Esa es nuestra acción de gracias. Verso 18. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre. Hermano, fíjese bien, no dice, porque el que no cree se va a condenar, no, dice, ya ha sido condenado. Todos estamos condenados hasta que Cristo viene a nosotros. Todos estábamos en el infierno, viviendo aquí pues, pero para irnos para allá. ¿Sí? Por eso dice, el que no cree ya está condenado. Pero Él vino, lo tomó, le habló, resplandeció su luz en usted. Y eso fue lo que lo libra de la condenación. Solo en Jesucristo hay salvación. Se sabe en el verso de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin responder. La Santa Cena o acción de gracias no es para el perdón de pecados, ni para recibir a Jesús. No, para eso no es. Usted no va a ser perdonado sus pecados porque usted cree que voy a
comer como hace ver el católico el cuerpo de Cristo. No, hermano. La Santa Cena es para dar gracias por el gran, maravilloso plan de redención que Él tenía desde el principio del mundo. Desde Génesis, usted ya lo leímos, de la simiente de la mujer. Desde ahí, desde la creación misma, el Señor tenía un plan para nosotros. Vamos en Romanos 10:9, váyase a Romanos 10:9. Ahí nos dice que la salvación no es porque usted haga la Santa Cena. Hay una forma de ser salvo. Y está bien clarito en Romanos 10:9. ¿Ya estamos ahí? 10:9. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres, ¿en dónde? En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ah, caray, entonces no se necesita mucho para ser salvo. Necesita creer con un corazón sincero. Ahora, todo el mundo dice creer, pero ¿es sincero? ¿Cómo demuestras que crees? Obedeciendo. Actuando conforme a lo que Él dijo, su palabra. Si no, no estás creyendo. Si usted se va caminando por toda esta cuadra, cree en Jesucristo, todos le van a decir que sí. Testigos, mormones, católicos, todos. No, sí. Hasta los budistas creen en Jesucristo. Pero no lo ven como el Dios que salva. Usted sí. Amén. Tenemos que vivir eso. La Santa Cena no nada más es una acción de, ay, vamos a celebrar la Eucaristía, como dicen los católicos, cada domingo. Y se hacen filotas. Ah, pero si no pasaste con el Padrecito antes, pues no. Vamos a ver qué dice Dios, vamos a leer la Biblia, porque estamos en la palabra del Señor. El Señor no es un amuleto, hermanos. Él dejó claro cómo quiere que nosotros lo celebremos. Porque Él es nuestra limpieza de pecados. Romanos, regrésese para atrás al 3:23. Él es nuestra propiciación, hermanos. Vean lo que dice el Señor. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son? Pues todos. ¿Cuántos pecaron? Todos. Aquí no se salva ni el Papa. Que luego dicen que el Papa acá, no. Ni el mayor grande de los pastores. Todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. No puede ir al cielo por pecador. Dios es santo. Usted no puede ir a ensuciar su santidad. No puede. Pero hay un remedio. Siendo justificados, ¿cuánto cuesta la justificación? Gratuitamente. No, miles de pesos para el pastor. Así dicen. Es que si usted da más, Dios le perdona más. Se parece mucho a las famosas indulgencias católicas, pero ahora son cristianas. Dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. ¿Y cuál fue su gracia? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está muy enredosa esa palabrita. Léamela en el lenguaje actual. ¿La tiene, hermano? Sí. Verso 25. Porque ahí está más fácil de entender. ¿Qué verso dije? No es el 25. No. ¿O sí era ese? Ah, ya me perdí, hermano. No, pero el último que leí. 25, sí.
palabra del Señor en Romanos 3:25 en la traducción se junta con el 26. Amén. Están juntos. Sí, amén. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesucristo murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Porque Él pagó. Jesús es todo. Él pagó. Sí, amén. Dios es justo. Y como es justo, no te puede perdonar. Mereces el infierno. Bueno, no merecemos. Merecemos el fuego eterno. Pero como es justo, si alguien pagaba por todos, es decir, la ira de Dios que iba a venir sobre nosotros, va sobre el Hijo. Y el Hijo, con el sacrificio de sangre, redime, paga el precio del pecado de nosotros. Y ahora somos justos, justificados por el Hijo. Por eso el que no cree en Jesús, que Él justificó, no puede ir al cielo. Si tú no crees que Él pagó por ti, no vas a ir. Tienes que entenderlo, que Él pagó el precio. Sí, amén. Por eso es tan peligroso las sectas, que minimizan el sacrificio del Señor. Lo hacen, ay, pues Él murió en la cruz porque Él quiso. Pues sí, Él quiso, pero el gran sacrificio, ese gran precio, esa verdad nos debe de llevar a la salvación. ¿Sí? Si no lo crees, no hay manera de ser salvo. Porque nadie más puede pagar por ti. Los machos, los animalitos que se sacrificaban, solo te ponían una cubierta, pero el pecado seguía abajo. Ya les he puesto la explicación. Es como traer una camisa sucia y te pones un saco encima. Una chamarra. La camisa sigue sucia abajo, pero tú ya te ves limpio por fuera. Cristo te quitó la ropa, la lavó, la limpió y te la volvió a poner. Y te dejó blanco. Esa es la justificación. Entendiendo eso, hemos visto entonces que la Santa Cena no quita pecados, sino que su propósito es la comunión del cuerpo de Cristo para celebrar lo que Él mismo estableció. Celebrar su redención, su limpieza de pecado. La palabra sacramento que se utiliza en las iglesias católicas viene de un latín que significa hacerse santo. Ser santo. Cuando ellos dicen los sacramentos, ellos ponen como obligación cumplirlos para poder ir al cielo. Esos 7 sacramentos que usted ha oído en la iglesia católica, que ya se lo saben, si fueron al catecismo, si no fueron, es bautismo, confirmación, primera comunión. Bueno, ¿por qué le estoy enseñando eso? Para que entiendan. Primera comunión, los santos óleos, unción de los enfermos, matrimonio. Me falta, el orden sacerdotal. Eso se lo sabe la hermana. Esos 7 sacramentos, dice la iglesia que si usted no los cumple, no va al cielo. Eso es lo que lo hace santo. ¿Y qué acabamos de leer? Que no. Cristo es suficiente. Usted no necesita 7 pasos para ir al cielo. Necesita uno solo. La fe. Creer. De corazón. ¿No leímos eso? Si confiesas con tu boca. No es hacer la oración que hacemos cuando empezamos en Cristo. Ese es el principio. Es decirlo con la boca todos los días de tu vida que crees en Él. Es vivir la vida conforme a su voluntad. Vamos a ir a 1 Corintios 10 para darle un poquito más de realce a esto, porque no iba a leerla, pero ya. 1 Corintios 10.
15. 10, 15. La primera de Corintios 10, espérame. Ay, con razón, yo dije, me la cambiaron, no estoy en otro canal. Vamos a 15, ¿sale? Como sensatos os hablo. Él está dando por hecho que usted ya entiende en el Señor. 10, 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿cuál es? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Es una pregunta. ¿Cuál es la copa de bendición que vivimos, que decimos? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Quién es el pan del que participamos todos? ¿Qué simboliza el pan? Sin levadura. Jesús. Porque Él es sin pecado. La levadura es el pecado. Es un simbolismo del Antiguo Testamento a la venida de Cristo. Por eso en el lugar santo había pan sin levadura. Que el Señor iba a ser el pan sin levadura. Nosotros participamos en la mesa del Señor simbolizando su sangre redentora y el pan sin levadura que es Él. Por eso la Santa Cena tiene que ser con pan y con el jugo de la vid. Por eso, ahí está. Porque la propiciación, estamos celebrando lo que ya hemos venido explicando, la redención en Cristo Jesús. ¿Verdad que está bien bonito cuando lo vemos en la Biblia? Ahí está. Ese es lo que nosotros hacemos. Somos un solo pan y participamos de ese mismo pan, que es Jesucristo. Todo aquel que participa en la mesa del Señor está entendiendo la bendición de la redención del Señor. La palabra más antigua que se usó del griego para hablar de la cena del Señor no es Santa Cena, eso es más moderno. Y lo hicieron para tratar de diferenciarnos de los católicos. Pero la palabra correcta sí lo usa la Iglesia Católica, curiosamente. Es Eucaristía. Esa palabra en griego significa acción de gracias. Y esa palabra de acción de gracias revela la Pascua que se leyó en Éxodo. ¿Se acuerdan de Éxodo 1:8? Yo no se acuerdan. Cuando el pueblo de Israel sacrifica el cordero y esa sangre que ponen en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte pasara y no tocara a los primogénitos de Israel, esa es la Pascua judía. Hacen fiesta en honor a ese que evitó la muerte de todos por la sangre de ese cordero. Ahora, por la sangre del Cordero Santo, Cristo nos libera de la muerte eterna. Ese es el simbolismo. La Pascua simbolizaba la muerte de ahí, en ese momento, en ese aspecto, en ese tiempo física. Pero era sombra de la muerte que iba a venir, del Cordero Santo, de la sangre preciosa derramada para perdón de pecados. Ese Cordero salvó de una muerte limitada. La sangre del Cordero Santo nos limpia de la muerte eterna para pasar la vida eterna con Él. Ese es el simbolismo. Esa Pascua antigua ahora nos enseña que nuestra Pascua es Jesucristo. Por eso la fiesta de la Pascua que celebra el pueblo de Israel ya no es nuestra fiesta. Ahora nuestra fiesta es esta, la cena del Señor, la Eucaristía, la acción de gracias de lo que ya hemos venido leyendo. ¿De qué? De la redención en Cristo Jesús. El Señor lo mandó, lo instituyó, por eso lo hacemos. ¿Dónde lo instituyó? Vámonos a los evangelios. Vamos a Mateo primero. Mateo 26. Cada evangelio nos va a dar luz
del cuándo se instituyó y cómo se instituyó. Mateo 26. Ay, qué bonito es el Señor. Mateo 26, 26. Así que ahora está fácil. Pongan mucha atención, porque cada evangelio va a dejar algo de luz. Dice Mateo 26, 26. Y mientras comían, ¿se acuerdan que ahí celebraron la última cena? Si usted lee antes. Tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué dijo? Tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el pan simboliza, el pan sin levadura, a Jesucristo. No es que estaba comiendo literalmente el cuerpo del Señor, como hace pensar la Iglesia Católica cuando hace la transmutación. Ellos dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo y le sacrifican a Cristo cada domingo. Y no. Simboliza su cuerpo porque es sin levadura. Por eso hay que tener pan sin levadura. No es fácil. Gloria al Señor, mi hija ya aprendió a hacerlo. Pero a veces no queda muy bien, así que se lo van a comer todos, ¿eh? Pan sin levadura. Simbolizando a Jesucristo, el hombre sin pecado. Y luego dice el verso 22. Y tomando la copa. Sí, 27. Es que aquí se ve 2. Y tomando la copa y habiendo dado gracias. ¿Qué dio? Gracias. Por eso es acción de gracias. Les dio diciendo, bebé de ella, ¿quién? Todos. Aquí entra una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos con los no bautizados? Ahí dice, ¿nomás los bautizados? A los bautizados no les da todo. A los que no están bautizados. Por eso hacen en las congregaciones que no conocen o no leen la Biblia. ¿Quiénes deben de participar? Todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. En la copa simboliza el nuevo pacto. Si usted no toma del jugo de la vid, no está en el nuevo pacto. Sigue en el pacto abrámico. ¿Y quién cumple la ley? Nadie. Entonces no hay salvación. La ley era el pacto de condenación. El nuevo pacto es de la gracia para salvación. Fíjense la gran diferencia. Entonces, si no participas de eso, no estás reconociendo y recordando lo que Él hizo por ti. Por eso es para todos. Ahora dígame usted, sin ofender a la Iglesia Católica, ¿le dan del jugo de la vida a todos? No. Entonces no están simbolizando el nuevo pacto. ¿Qué es el vino? ¿Qué es el vino? Dígame. ¿Por qué tienen que confesarles a los sacerdotes? Esa es otra que no. Pues sí, desafortunadamente. Porque si no confiesa uno, si no se confiesa uno, no puede uno comulgar. Sí, de hecho todo está mal. Por eso estamos leyendo cómo dice la Biblia. ¿Qué dice el Señor? El Señor puso reglas. La estamos leyendo. Si las rompes, ¿qué leímos que era? La vanidad de los hombres. Hacen lo que quieren para ego de ellos y no para la gloria de Dios. Ahí no dice que te confieses. Ahorita vamos a llegar a esa parte, porque sí lo dice, pero vamos a ver cómo. Ahorita llegamos. Ya entendimos esto, ¿verdad? La sangre es el nuevo pacto y también el Señor dijo que la tomaran todos. Ahora vámonos al siguiente evangelio, Marcos 14. Ahí está adelantito. Cada evangelio nos da luz de cómo el Señor dijo que deberíamos de hacerlo. Ya vimos que es pan repartido y es un jugo de la vid tomado. Marcos 14, ¿ya están ahí? Verso 22.
¿Listo? ¿Qué estaba celebrando Jesús? ¿Sí saben qué estaba celebrando Jesús? Sí les dije en el otro, ¿no? La Pascua. ¿Sí les dije? Ah, bueno. Esta es una nueva Pascua. Dice el verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo dado gracias, y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Nuevamente. ¿Quién? Todos. Y les dijo, aquí ya le agrega algo más este evangelio. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Prácticamente dice lo mismo. ¿Cierto? Mira, hermano. 3 personas que ni se conocían. Mateo, Marcos y Lucas. 3 personas que no se pusieron de acuerdo escribieron lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios quería que quedara muy claro cómo es que Él quería que lo celebráramos. Y en Lucas ya dice que es obligatorio. Vamos a Lucas, capítulo 22. Capítulo 22. Verso 19. Ay, me quitaron. Ah, acá está. Desapareció mi 19. Pero ahora vamos a leer desde el 15. Desde el 13. Lucas 22, 13. Y no, es que para que agarremos el contexto, como ya es el último evangelio, quiero que agarremos todo el contexto de cómo lo instituyó. ¿Listos? Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Estaban celebrando la Pascua de Israel y él establece una nueva Pascua. Cuando era la hora, se sentaron a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. ¿Sabe que el Señor está esperándonos para celebrar con nosotros la última? Gloria a Dios. Y Él prometió no tomar más del jugo de la vid hasta que estemos con Él. Quiero que imagine la mesa que vamos a tener del Señor. No, es una mesita de este vuelo. Va a ser un mesonón, hermanos. Y ahí va a estar usted. Y ahí voy a estar. Y si usted no se suelta, vamos a estar en la última y en la verdadera cena de Pascua, que es en Cristo. Las bodas del Cordero. Quiero que imagine eso. Decía yo, no sé qué van a dar de comer, yo que soy tan comelón, pero está bien rico. Imagínense que preparado en los cielos. Hermanos, ese es nuestro aliciente. Santo. Esa es nuestra fe. Él está esperando a su iglesia, a su pueblo, para celebrar nuevamente como esa ansia que él tenía aquí de gusto por estar con sus discípulos. Ahora tiene ese gusto de esperar su pueblo, su nación. Y usted y yo estaremos ahí si no nos soltamos del Señor para siempre. Su eternidad comenzó en su nuevo nacimiento, no cuando se muera. Usted ya no va a morir. Su vida es de Él. El cuerpo se va a quedar. Sí, amén. Pero usted ya tiene vida eterna Gloria a Dios. en Cristo Jesús. Entonces dice, qué hermoso, dice, cuánto he deseado. Y luego promete, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aleluya. O sea que Él está preparado y esperando. Y habiendo tomado la copa, aquí lo dice al revés, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Ve que aquí ya está instituyendo? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Nuevamente promete
que nos está esperando. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros es dado. Y aquí viene el mandato: haced esto en memoria de mí. ¿Lo instituyó él o no? Amén. En memoria de mí. Por eso lo hacemos. Pero se fijó que él da promesas para que después. ¿Por qué que tenemos que hacerlo aquí? Pues nos estamos entrenando para cuando estemos con él, hermano. Aquí vamos a convivir, vamos a estar alegres, vamos a estar felices. Esta es la verdadera fiesta del Señor. Esta es la fiesta del Señor, esta que Él instituyó, esta que Él nos dijo. Esta es nuestra Pascua, este es nuestro anhelo, esta es nuestra convicción. Aleluya. Y luego dice que repartió a todos. Por eso se reparte. Verso 20. De igual manera que después hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Nuevamente se fija que el orden regresó al original, pero repartió primero. Por eso el Señor establece: se reparte y luego se dice. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hermanos, les voy a decir algo que va a doler, que a mí me duele en mi corazón. El Señor prometió volver, todos sabemos, y estamos en ese sueño, en esa esperanza de que Él llegue. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, como Él quiera, a la hora que Él quiera. Pero vivimos preparados para esa venida del Señor. Y si nos hemos de ir antes, pues gloria a Dios, pues vamos con Él. Pero si viene, nos tiene que encontrar bien, velando, preparados, listos, para que nos lleve con Él. Sí, amén. En el libro de los Hechos, cuando el Señor subió a los cielos y todos estaban volteando, ¿recuerdan Hechos 1, 10 al 11? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijeron los ángeles que aparecieron? A ese mismo que ven ir, Él va a volver. O sea, no se preocupen porque se va. Preocúpense por estar listos, porque Él vuelve. Pero en 1 Corintios, el Señor nos da una enseñanza tremenda. Y ahí nos vamos a estacionar. 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11. Bueno, no nos vamos a estacionar ahí. Ay, ya me acordé de otro. 11. A raíz de la palabra, la pregunta que hizo el hermano, aquí está la respuesta, hermano. ¿Qué número? ¿11 qué? 27. ¿Se acuerdan que los sacerdotes les dicen confiesen sus pecados, si no, no pueden participar? ¿De dónde sacaron eso los sacerdotes? Pues de aquí, pero no lo hacen como dice ahí. ¿Listos? 11, 27. ¿Qué dice Dios? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ah, caray. ¿Cómo es ser indigno? Si cualquiera que tomare de la copa y del pan indignamente será culpable. Y aquí la pregunta es, entonces por eso el sacerdote dice, vayan y confiésense primero para que no sea indigno. Eso dice el sacerdote. Pero ¿acaso un hombre puede perdonar tu pecado? No. ¿Quién es él para perdonarte? Hermanos, quiero que reflexionen. ¿Quién es digno? Nadie es digno. Nadie. Entonces, ¿por qué el Señor nos advierte que si participamos no somos dignos? ¿Qué hacemos? Léame el lenguaje actual ese versículo, hermano, porque quiero que se sienta el... ¿Cuál le dije? Ya se me fue. 27. Ese. No, 27. Dice la palabra del
Sí. Sí, está bien. Léalo. 11:27 en la traducción actual. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y de la copa sin darse cuenta de qué se trata del cuerpo de Cristo. Amén. Fíjense bien, hermanos. Dice ahí, la palabra indignamente lo cambió. Como si no estás consciente. ¿Sí? Dijimos que nadie es digno. Entonces nadie podría participar. Pero en el verso 28 nos dice cómo. 28. Léalo, hermano. Por lo tanto, antes de comer el pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Acá en la Reina Valera lo dice así. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué es probarse a sí mismo? Reflexionar. ¿No somos dignos? No. ¿Pero quién nos hace dignos? Antes de participar, usted tiene que hacer un acto de arrepentimiento. En su corazón con el Señor. Porque yo no sé qué tiene usted adentro. Pero Él sí. Por eso dice, pruébese a sí mismo. Usted tiene que estar consciente que cree en Él y que le limpia de todo pecado. Y eso es lo que nos justifica y nos hace dignos. ¿Entendió eso? Si usted está batallando con algo, es el momento de ponerse a cuentas con Dios antes de participar. Señor, ayúdame. Es decirle a Él su dolor, su amargura, su pecado. No a un sacerdote. Pruébese a sí mismo. No dice vete con el sacerdote. Vete con el compañero, con el hermano, con el pastor, con el... No. Pruébate tú delante de Él. Él te va a oír. Y va a ver tu corazón si realmente está arrepentido o no. Eso es lo que debe de hacer uno. Por eso dice ahí, después de que usted hace ese acto de probarse a sí mismo, de reflexionar si ya es digno, porque ha creído y porque sabe que Él le perdonó de todo pecado, coma así del pan y beba de la copa. No dice, vete a tu casa porque no puedes. Coma y beba. Porque usted tiene plena conciencia que ya es digno por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y alguien dice, es que yo no soy digno. No se ha arrepentido. Algo hay en su corazón que no... Yo he visto hermanos que no quieren participar. Porque el pastor les dice, no, usted sabe bien, hermano, su pecado. Si no se aseguró, no participe. Espérese, no dice que no participe, dice coma y beba. Es decir, arrepiéntete, haz tú cuentas con Él, habla con Él y come y bebe. Porque si usted no hace, no está creyendo que Él puede limpiarlo de todo pecado. Y si usted no cree que Él le limpie todo pecado, entonces sigue en su pecado. ¿Sí entendió eso? Sí. Tiene que haber arrepentimiento. Y hay que ponernos a cuentas. Cada Santa Cena es ponernos a cuentas. Porque somos de carne. Y a veces, pues, pecamos. Dios no dijo, ya estás conmigo, ya no vas a pecar. No, Dios dijo, vas a empezar tu batalla. Por eso Él dijo esa hermosa frase. Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Él siempre está dispuesto. Pero necesita tu arrepentimiento. Necesita mi arrepentimiento. Necesita que se lo digamos con un corazón contrito y humillado. Y Él, como el gran, hermoso Padre misericordioso que es,
nos abraza y dice que nuestros pecados los saca y los arroja al fondo del mar. Y nunca más los recuerda. Uno es el que se la pasa de culposo. Uno se arrepiente, le entregas el pecado y a los 4 días le estás diciendo otra vez, perdóname, Señor, es que me acuerdas que te dije la semana. Y él, ¿de qué me hablas? Ya te perdonó, ya no recuerda eso por lo que te perdonó. No es como nosotros, te perdono, pero no olvido. No, Él cuando nos perdona, hermanos, jamás lo vuelve a recordar. Él no tiene rencores. Por eso es tan importante un acto de fe, de arrepentimiento y de humillación para participar en la Santa Cena. Y no me diga no puedo, porque sí se puede. Es entregarle la carga a Él. Sí, amén, aleluya. Es decirle con todo tu corazón, una vez más, Señor, aquí estoy, aquí sigo. Ayúdame. Y reconocer nuestra debilidad. No podemos hacer nada si no es con Él. Aún el arrepentimiento es una obra de Él. Él es el que nos contrista. Vamos por último a Juan 4:24, ya para pasar a la Santa Cena. Juan 4:24. Ay, Señor, qué bonitas palabras tienes a veces tú. San Juan 4:24. Vamos a leer 2, 4 y 5, y las dos son del versículo 24, pero primero 4:24. Dice el Señor: Dios es espíritu, y los que me adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. ¿Cómo es adorar en espíritu? En obediencia plena a Él. La palabra proskuneo significa la unión total con el ser al cual adoras. Cuando Él pone ahí ese nivel de adoración superior al del resto. La gente cree que adorar es cantar canciones, no. La gente cree que adorar es postrarte y levantar las manos, no. La gente cree que adorar son 5 alabanzas bonitas, no. Adorar es tener una comunión completa y plena en Él. Y para lograrla se ocupa arrepentimiento. En espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Entonces aquel que está sometido a la palabra de Dios, que está adorando todo el tiempo al Señor. Todo el tiempo. No en 5 canciones. No en una hincada o arrepentida. Es una adoración total. En la comunión con el ser que dices adorar. Eso es la palabra proskuneo. Luego vamos a dar un estudio más profundo. Pero eso es lo que está diciendo ahí. Usted tiene que tener una comunión hoy plena. Porque va a recibir simbólicamente la sangre derramada. Porque usted hoy va a renovar el pacto que Él hizo con nosotros. Eso es lo hermoso de la Santa Cena. Ahora vamos al 5:25. Digo, 5:24. Les dije que era el mismo versículo. ¿Listo? De cierto os digo. ¿Quién dice de cierto os digo? Qué bonito es que nos lo recalca. Pongan atención, Chihuahua. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros ya no somos muertos en nuestros pecados. Somos vivos eternamente desde que usted nació de nuevo. Con esa promesa, vamos a preparar el jugo de la vid. Sirvan las copitas. En lo que los hermanos preparan el jugo de la vid, búsqueme una alabanza, hermano, que dice... ¿Cómo dice? Ay, se me fue el nombre. Se llama...
Gloria al Señor, Dios les bendiga. Suscríbanse a nuestro canal. Él es bueno. Amén.